Levántate, Israel. Es el amanecer de la libertad. También en el diluvio, 40 más 40 más 40, 3 veces 40, 120 años. Entonces, número 40 significa tiempo de preparación. Así que por eso existen 40 parábolas para nuestra preparación, mis amigos, mis estimados, mis queridos hermanos. Así es, hermanos, la palabra divina dice en Lucas 15:11, habla acerca de la parábola, acerca del hijo pródigo. Así dice: el Salvador siguió contando, un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre dividió sus bienes entre los 2 hijos. No muchos días después, el hijo menor juntó todo lo que le había dado su padre y se fue a un país muy lejano, y allá despreció sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando hubo malgastado todo, vino un gran hambre en aquella provincia y empezó a faltarle al hijo pródigo, a este hijo menor que había pedido todo las riquezas de su padre. 15 dice: y se fue y se ajustó como un ciudadano de esa tierra, que lo envió a cuidar cerdos, y deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comía los cerdos, pero nadie se le daba. La palabra divina nos dice de esa manera. Muy bien. Por eso decíamos que es conocido esta parábola. Yo sé que cuántas veces hemos escuchado sermones, no así en estudios familiares, en cultos privados. Hemos escuchado, hemos leído, hemos meditado. Pero algo más vamos a meditar, mis estimados. Esta parábola, ¿por qué existen 2 hijos? ¿Por qué habló de 2 hijos? El hombre tenía 2 hijos. Y aquel varón, aquel hombre, aquel empresario, digamos así, tenía 2 hijos. Representa al Todopoderoso, al Eterno, Creador, Redentor del mundo. El Todopoderoso le dio a su Hijo, Padre y Hijo. El Soberano Eterno, el Todopoderoso, también son 2, Padre y Hijo. No existe el tercero. Hermanos, bíblicamente no existe eso. Ya hemos hablado tantas veces hasta que ya nos salió canas, creo, por escuchar esta parte. Bueno, en esta parábola dice que había un hijo mayor y el hijo menor. Y el hijo menor es lo que se atreve a decir a su padre: por favor, dame todo lo que me corresponde. Mis amados hermanos, es lo que vamos a entender. El hijo menor siempre, hay veces, sale bendecido, pero cuando reconoce, miren, mis amados, el Todopoderoso trabajó con el menor. Ahora ustedes se van a darse cuenta. Mira, desde Abel y Caín viene esta historia, y ustedes van a completar, porque nosotros en el horario, en los minutos que tenemos, no vamos a poder decir casi todo. Entre Abel y Caín, ¿quién era el mayor? El mayor era Caín. Pero ¿quién salió bendecido? ¿Quién salió privilegiado, bienaventurado, dichoso? Salió el hijo menor. El mayor, con tanta facilidad, con tanta estrategia que le dieron sus padres, pero fracasó el mayor, mis hermanos. El menor es lo que pudo defender las verdades. El menor es lo que pudo
entender las grandes verdades. El menor es lo que pudo obedecer a su padre conforme a la voluntad del Divino Todopoderoso. Así que esa historia sigue entre el hijo de, vamos a ir a los hijos de, así rapidito, saltando, los hijos de Abraham. Abraham tenía 2 hijos, entre Isaac y Ismael. ¿Quién era el mayor? El mayor era Ismael. ¿Y quién era el menor? Isaac. ¿Y con quién trabajó, mis hermanos? Con el menor, con Isaac. Mayor perdió, menor salió ganando. Hermanos, así que esa es la estrategia del Todopoderoso. Trabaja con el Hijo. El Hijo es el creador del universo, es el redentor, es el mediador, es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro abogado. Así también en la tierra con los seres humanos sucedió. Como decíamos, Abraham tenía 2 hijos. Su hijo mayor era Ismael. Perdió todo, mis amados hermanos. Perdió las bendiciones, perdió los favores, perdió los misterios. Pero el hijo menor, Isaac, fue bendecido, fue privilegiado. Así también, hermanos, Isaac tenía 2 hijos, Esaú y Jacob. ¿Y quién salió ganando? ¿Y quién era el mayor? El mayor era Esaú. Y Jacob salió ganando. Jacob salió venciendo. Jacob entendió los misterios del reino de los cielos, pero el mayor perdió, mis amados hermanos. Estas cositas es lo que tenemos que entender, mis hermanos. Son claves, son misterios, son llaves, son códigos, mis amados hermanos. Ahora vamos a leer un texto donde está en el libro de Isaías. La palabra divina dice en el libro de Isaías 10, 22, 23, es el texto referido, así es que hermanos, ese texto tienen que tener anotados. Dice de esta manera en la palabra divina: porque aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo el remanente volverá, la destrucción rebosará justicia. 23, pues el divino, el todopoderoso, ejecutará el exterminio decretado sobre todo el país. Amén. Muy bien. Hermanos, hemos leído Isaías 10, 22, 23. Sí. Mira, en el libro de Isaías profetizó: aunque mi pueblo de Israel sea tan numeroso como la arena del mar, y solo un poquito tenía que salir privilegiado, bendecido, dichoso, feliz, bienaventurado por el divino, por el Mesías, por el Emmanuel. Hermanos amados, Isaías ya sabía, porque era profeta. Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, ellos sabían, mis hermanos, ya profetizó en qué iba a terminar el pueblo de Israel. En la primera venida. En la primera venida, mis hermanos, su pueblo estaba perdido. Su pueblo, dice, estaba divorciada completamente de su creador del universo. Por eso no pudo reconocer al Redentor del mundo. Estaba ahí en medio de ellos. Pero ellos querían ver un gran hombre, un hombre valeroso. Pero el Mesías era humilde y sencillo, mis amados hermanos. Encima de Yapa eran ciegos, así como la iglesia de hoy es laodicense y ciega. Por eso no pudo ver en la primera venida a su Redentor.
Pero solamente quienes han visto, quienes han contemplado, quienes han encontrado y quienes han disfrutado de las verdades directamente de su maestro, solamente un puñado, un grupito minúsculo, un grupito minucioso, solamente, hermanos, encontró al Mesías. Pero los grandes doctos en aquel entonces, los encumbrados, los pastores internacionales, no han podido reconocer, hermanos amados, la triste historia. Pero Isaías ya profetizó: aunque mi pueblo de Israel sea tan numeroso como la arena del mar, solo un remanente, o sea, el menor, ahí aparece mayor y menor, mayor cantidad y un puñado de humildes pastores, agricultores, pescadores. Hermanos, aceptó, siguió los pasos de su maestro. Eso quiere decir el mayor y el menor. La mayor cantidad, hermanos, siempre tiene que fracasar. Siempre tiene que ser, ¿qué cosa? Apóstatas. Siempre va a obedecer a los hombres la mayor parte en cualquier organización, en cualquier movimiento religioso. Ahí está la parábola. Nosotros no estamos inventando, no estamos torciendo, mis amados hermanos. Por eso el menor, desde los tiempos antiguos, siempre salió ganando, siempre salió bendecido, siempre ellos eran hombres capaces de obedecer a su Redentor, a su Maestro, a su Creador. La menor parte de los movimientos igualitos será, mis amados hermanos. Por eso vamos a leer una cita más en el libro de Romanos 9:27, que dice: Isaías profetizó para el pueblo de Israel para la primera venida. La palabra divina dice en Romanos 9:27: también Isaías exclama tocantemente a Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo un remanente será salvo, dice la palabra divina. Mis estimados, Romanos fue escrito ya después, más o menos en los años. El libro de Romanos ya fue escrito 30, 40. En los años, más o menos, fue escrito después de la muerte de nuestro Salvador. 58 años. Ya casi 60. Casi 60 años después de Cristo fue escrito el libro de Romanos. Mis hermanos, Romanos ya no ha escrito, Pablo ya no ha escrito. Pablo no profetizó para el pueblo de Israel para la primera venida. Romanos 9:27 es para el pueblo que va a esperar a su Redentor. Romanos ya fue escrito para los últimos días. Romanos fue escrito para la iglesia oficial que está esperando a su Redentor del universo. También la misma historia se repite con Isaías 10, 22, 23. Isaías profetizó para la primera venida y Romanos profetizó para la segunda venida. La misma historia se va a repetirse, mis amados hermanos. Por eso dice Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo se repetirá. Eclesiastés 3:15 dice: todo lo que ha sucedido en el pasado volverá a suceder. Romanos 15:4 dice: esas historias que fue escrito es para aprender una lección. Primera de Corintios 10:11 dice, hermanos, que esas historias es para nosotros una lección. Por eso, mis amados hermanos, en el libro de Isaías fue para la primera venida el fracaso de la organización religiosa. Hermanos, la iglesia oficial tenía dirigentes puro doctores. En la segunda venida la misma historia se repetirá.
Hermanos, la iglesia oficial, la mayoría, el mayor, siempre va a perder, así que tenga dirigentes puro doctores, mis amados hermanos. El menor como era en los días de nuestro Redentor. El menor, el remanente. Creo que está en el libro de Mateos 16, 18. En el libro de Mateos 16, 18 dice de esta manera: aunque ya existía una iglesia bien organizada con todos los dirigentes, puros doctores de la ley. Pero ¿qué dice, hermanos, Mateos 16, 18? La palabra divina dice de esta manera en Mateo 16, 18: también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. 19 dice la palabra divina: a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Amén. Mis hermanos, mira, 16, 18. Cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, aún todavía existía la iglesia oficial. Pero el Redentor del universo levantó una iglesia con un grupito de miserables, con un grupito de insignificantes, con un grupito menos valorado. Los dirigentes, los grandes doctos en esa historia, en esa iglesia que esperó, que era dice, cueva de ladrones. Hermanos, esta gente poderosa tenían miedo, tenían vergüenza de andar, de juntarse con esos discípulos de nuestro Redentor, porque eran completamente humildes. Así también sucederá en la segunda venida. Un remanente se levantará. Por eso Romanos 9:27 dice: aunque mi pueblo de Israel, o sea, la iglesia oficial. Así que usted participe en cualquier iglesia. Puede ser con un nombre especial, pero esa iglesia, mis hermanos, ya es un laodicense. Así que sus dirigentes sean puros doctores. Pero un remanente se va a levantarse en toda la faz de la tierra, como dice 1 de Corintios 1:26 al 29. Los mensajeros serán tan humildes. Los mensajeros finales serán tan viles y tan débiles. Quizás los grandes doctos no podrán sospechar que ellos tienen el mensaje directo del divino, mis amados hermanos. Eso significa esta parábola del hijo pródigo. El menor es lo que toma conciencia y siente el hambre, mis amados hermanos. Así es, hermanos, como la parábola del hijo pródigo nos enseña que tenía dos hijos, el menor y el mayor. Como bien claro dice la palabra divina, el pucho, el remanente, esa pequeña grey que va a ser afortunada, tanto desde Adán y Eva, así como Abel y Caín, así como Abraham sus hijos, como Ismael y Isaac. Así es que, hermanos, tenemos que pedir el discernimiento, el entendimiento de nuestro divino, de nuestro creador. ¿Por qué el menor? ¿Por qué el menor es tan afortunado que el mayor? El menor es más bendecido, así como Abel ha sido bendecido, hasta su sacrificio ha sido aceptado por nuestro divino creador. Mis estimados, este hijo menor, en la parábola del hijo pródigo, se da cuenta que está viviendo en una miseria, juntamente con los puercos. Para él ya no hay más esperanza.
porque en los días de nuestro Salvador el trabajo más humilde, más despreciado era pastear cerdos. Ha caído en la última, en el último. Ya no hay más salida, ya no hay más esperanza. Ha caído en los peores desgracias en la carrera espiritual. Mis hermanos, así estamos nosotros, porque el hijo mayor representa a la iglesia en la primera venida. El hijo menor representa a la iglesia que está esperando a su Redentor. Mis hermanos, pero esta iglesia, la mayor cantidad de miembros, como hemos leído Romanos 9:27, hermanos, ellos son los laodicenses. Todos éramos laodicenses, pero muy poquitos. El menor es lo que se va a darse cuenta que está pasando hambre y miseria, desprecio, mis hermanos. Solamente el menor se dará cuenta, pero el mayor vive feliz y dice: soy rico, no tengo necesidad. Hermanos, el mayor dice: no tengo necesidad. Yo ya me lo sé todo de tapa a tapa, soy capaz de interpretar profecías. Hermanos, así es el mayor, por eso va a perderse. Solamente el menor se dará cuenta que está viviendo juntamente con los puercos. El menor se da cuenta que está comiendo comida de cerdos. Hermanos, ¿qué significará comer comida de cerdos? Hermanos, eso es, ¿qué es lo que comen los cerdos? Come el desperdicio, la basura. Vive de la basura. Hermanos, es lo que tenemos que darnos cuenta hoy día. ¿Cómo vivimos? Hermanos, ¿en qué situación estamos? Esta parábola, hay un texto que corrobora, que reafirma, que sustenta. El libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel 4, 12, 13. Mira en dónde vivimos y qué comemos, mis amados hermanos. Por eso es necesario tomar una firme decisión. Por eso es necesario decir como el hijo pródigo, como el hijo menor, darnos cuenta que estamos mal, estamos juntamente con los puercos perdidos, mis amados hermanos. La palabra divina dice en Ezequiel 4:12: comerás pan de cebada que cocerás a vista de ellos sobre fuego de excremento humano. Y dijo el Todopoderoso: así comerán los israelitas su pan inmundo entre las naciones a donde los lanzaré. Mis hermanos, después de la destrucción de Jerusalén, en el año 70, ya fue esparcido el pueblo de Israel, literal, pero el Israel espiritual estamos en todos los lugares del mundo. También el pueblo que va a salir, un remanente que va a formar nuestro Padre Celestial, está en todas las organizaciones religiosas, mis amados hermanos. Pero en todas esas organizaciones religiosas estamos comiendo, ¿qué cosa? Pan inmundo. Ezequiel 4, 12, 13. Pan de cebada nos han estafado. Su pueblo tiene que comer pan de trigo. Comida de los nobles, comida de los ángeles. El pueblo de Israel, después de salir de Egipto, en el viaje a Canaán, comieron pan de trigo y no pan de cebada. Hoy día estamos comiendo pan de cebada, mis hermanos, igual que el hijo pródigo, juntamente con los cerdos y cocinado todavía con excremento humano. Así comerá mi pueblo, dice, mis hermanos, y así estamos comiendo en cualquier organización religiosa. Eso es, mis hermanos, vivir en un calendario romano. Su bautismo es con la Trinidad
romano. La doctrina de la Trinidad también es romano. Los 6 nombres, 3 nombres en el Antiguo, 3 nombres en el Nuevo Testamento también es romano. Y todo es romano. Eso es, mis hermanos, comer pan de cebada. Ya no es pan de trigo, mis hermanos. Es tiempo de salir corriendo a nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial, mis hermanos, sus siervos comen de balde. Tienen comida hasta por gusto. Así comieron los profetas, los discípulos, mis hermanos. Como este joven de esta parábola tenemos que rendirnos y decir, de tomar conciencia y decir: me iré a mi Padre. ¿Hasta cuándo estaré comiendo comida de chancho? ¿Hasta cuándo estaré comiendo comida de pan de cebada cocinado con excremento humano? Eso es, hermanos, que los grandes doctos de la tierra preparan folleto tras folleto. Folleto para cualquier programa, folleto para los niños, para los intermediarios, para los juveniles, para los mayores, para los adultos, para los viejitos, para mayordomía, para todo es preparado por los hombres. Eso es, mis hermanos, pan de cebada cocinado con excremento humano. No estoy diciendo yo, sino la Escritura es lo que dice, mis hermanos. ¿Y cuántos tomaremos la firme decisión como el joven rico? No, como el joven de esta parábola, el hijo pródigo. Mis hermanos, es tiempo de tomar conciencia y decir: yo me iré a mi Padre para comer el pan de trigo. Ya estoy cansado de comer pan de cebada. Habrá muy poquito, solamente el menor. La Escritura dice en el libro de Lucas 12:32: no temáis, manada pequeña. Ese grupito es lo que va a tomar conciencia para ir volando a su Padre y le dirá: Padre eterno, ya estoy cansado de vivir con los puercos. Ustedes, en otro momento tocaremos quiénes son esos puercos. Dice que no, porque en esta tierra hay perros y puercos. En el libro de Mateos dice: no le deis perlas preciosas a los perros ni a los puercos, porque los puercos pisotearán, dice en una cita, mis hermanos, en el libro de Mateos. Creo que es Mateos 7:6. Hermanos, creo que es Mateos 7. Dice: no deis. ¿Qué dice, hermano? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los puercos, no sea que los pisoteen y se vuelvan o se despedacen, ¿no? Hermanos, no le deis a los perros ni a los puercos, porque estos puercos nunca van a tener un alimento especial, un tesoro especial, un misterio. Nunca van a tener pan de trigo, solamente su comida es desperdicio, sin valor, parecido, pero en los nutrientes no es igual. Hermanos amados, como este joven de esta parábola, tenemos que tomar la firme decisión. Ya maldito el hombre que confía en los hombres, ya no con los hombres. Porque los hombres le dio ese trabajo de cuidar, de pastear, alimentarse con los cerdos. Pero él tomó la firme decisión: yo me iré a mi Padre, porque mi Padre tiene suficiente comida. Solamente eso dirán muy poquito, mis amados hermanos. Vamos a leer algunas citas. Mira qué significa sentir el hambre.
Hubo también, hermanos, una historia antes de leer Mateo 5:6, Mateo 5:10. Vamos a recordar la misma historia. Sucedió, hermanos, en Canaán, con la familia de Abraham, con los hijos de Jacob. Hermanos, ha habido hambre. Tremendo era el hambre, grande era el hambre, mis hermanos. Por ese favor del hambre, hermanos, salieron en busca de alimento, en busca de trigo. Hermanos, así tenemos que salir a buscar el pan de trigo, el alimento que es destinado, separado, preparado, que es el trigo, mis amados hermanos. La historia de José es la misma historia de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. José fue vendido. José fue odiado por sus hermanos. A José lo echaron en una cisterna para que se muera y lo sacaron. Eso quiere decir, murió y resucitó. Fue vendido, fue odiado. Hermanos, José llegó a ser un gobernador, el segundo gobernador en Egipto. Eso quiere decir, ahorita nuestro Redentor es el gobernador en el lugar santísimo del santuario celestial. Él está administrando, Él está repartiendo el trigo para sus hijos, quienes reconocen la miseria, la necesidad, el hambre. Él está repartiendo, mis hermanos, el trigo celestial, comida de los ángeles para sus hijos, quienes buscan y quienes van a buscar, a pedir el pan celestial. Hermanos, si estos 11 hermanos fueron, mis hermanos, obligados por hambre a Egipto, y encontró a su hermano, a su hermano más querido, más amado, que era de su padre, su hermano menor. Su hermano menor. Hermanos, eso es nuestro Redentor. Si nosotros vamos a salir de nuestras iglesias a buscar el pan, a buscar, no importa Egipto, pero vamos a ir a buscar. Esa misma historia habla en esta parábola del hijo pródigo, mis hermanos. En busca del trigo, hermanos, encontró a su hermano, a José. La historia de José es la misma historia de nuestro Redentor del universo. Vamos a encontrar personalmente, poco a poco. Hermanos, es necesario encontrarnos, que Él mismo sea nuestro pastor, de Salmos 23:1. Hermanos, esta historia es lindo si hablamos detalladamente, pero no tenemos suficiente horario para poder seguir hablando tantas cosas de la historia de José. Pero hermanos, encontraron la solución, la salvación, la solución del hambre. Hermanos, vivió juntamente con José mucho tiempo. Así vamos a vivir, hermanos, con nuestro Redentor. Él va a solucionar la miseria, el hambre, la necesidad espiritual, mis amados hermanos. ¿Qué significa, hermanos, sentir el hambre? Vamos a leer el libro de Mateos 5:6 y 5:10. La palabra divina dice en Mateo 5:6 de esta manera, para todos nuestros oyentes de la sintonía: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de su justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así como allá en Canaán tuvieron hambre, y cuando José preguntó ¿de dónde vienen?, ellos respondieron que venían de Canaán. Tenían mucha hambre, hermanos. Así es que son bienaventurados los que buscan sus verdades, las perlas preciosas, más que el oro, más que la plata.
el alimento espiritual, comida de nobles, comida de ángeles. Eso es los que buscan las verdades, hermanos y hermanas de la sintonía. Hermanos, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora es cuando, mis hermanos, ya tenemos que salir en busca del alimento espiritual. Por eso nos dice en esta parábola: bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Mis hermanos, esto es lo que tiene que ocurrir en cada mente, en cada corazón. Nuestro Padre Celestial nos dice que debemos ser bienaventurados. Bienaventurados son, dichosos, los felices, los sortudos, son aquellos que buscan, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Pero hermanos, ¿qué cosa es tener hambre y sed de justicia? Hermanos amados, tener hambre y sed de justicia es lo mismo que tuvo aquel joven de esa parábola. Sintió el hambre, mis hermanos. Ahora nuestro Padre Celestial nos dice que son bienaventurados el que sale a buscar, los que tienen hambre y sed, los que se dan cuenta que tienen hambre y sed. Pero ¿qué cosa es eso, hermanos? Verso 10 dice: ahora por causa de la justicia padeceremos dura persecución. Pero el Padre Eterno nos va a condecorar con un regalo si pasamos dura persecución por causa de la justicia. ¿Y qué cosa es esa justicia, mis hermanos? ¿De qué yo debo tener hambre y sed, mis hermanos? Es porque en el libro de Salmos 119, 172 dice: tu ley es la justicia. Entonces yo tengo que tener hambre y sed de justicia, de obedecer, de guardar, de cumplir sus ordenanzas, sus propósitos y hacer su voluntad, mis amados hermanos. Eso es tener hambre. Hoy es cuando tenemos que sentir el hambre, la necesidad, mis amados hermanos. Porque vienen días más difíciles a este mundo. No queremos pasar una miseria total en esta tierra cuando sea demasiado tarde. Eso pasó en cada historia bíblica, hermanos, cuando ya fueron muy tarde. Recién salen a buscar, recién salen a llamar, recién, hermanos, buscan las verdades. Pero era demasiado tarde. ¿Ustedes se acuerdan la historia en los días de Noé? No, en los días de Noé, cuando no había, todo era tranquilidad, no había desastres, no había tanta necesidad, tanta miseria. Mis hermanos, la gente antediluviana estaba feliz, contento, tranquilo. Pero cuando llegó la hora, mis hermanos, ya era demasiado tarde, pero buscaron la salvación, buscaron la solución, buscaron las verdades, buscaron las alternativas, cómo salvarse de la desgracia, de los desastres y del diluvio, mis amados hermanos. Hoy es cuando tenemos que buscar las perlas preciosas, las verdades para nuestros días. Esto es lo que debemos hacer, mis amados hermanos. Esas historias nos tienen que darnos una señal, nos tiene que darnos una lección. Tenemos que aprender de ellos antes que sea demasiado tarde, mis hermanos. Ya tenemos que buscar las verdades, las perlas preciosas para santificarnos. Hermanos, la gente antediluviana, cuando ya era tarde, recién tocó la puerta del arca y dijo: Noé, Noé. Nadie se ha abierto. También tocó la puerta del cielo y dijo: danos una hora de tiempo de gracia, vamos a hacer lo que no hemos hecho en tiempos pasados. Durante 120 años no lo hicimos nada, tocaron.
Hermanos, tocaron la puerta del arca, también tocaron la puerta del cielo, y nadie le escuchó porque ya era demasiado tarde. Y querían solucionar sus problemas, mis hermanos, amarrando sus hijos a los animales, a los árboles más altos. Hermanos, no pudo solucionar. Esa misma historia sucederá, mis hermanos, con todos nosotros. Para esto vamos a leer, mis hermanos, en el libro de Amós 8:11. Viene a este mundo un hambre pero terrible. Así es, oyentes de la sintonía, así como el hijo pródigo sintió hambre como es la palabra divina. Cuando él se encontraba junto con los cerdos, él deseaba llenar su estómago. ¿Con qué? Con la comida de los cerdos. Pero en estos tiempos, antes que sea tarde, hermanos, tenemos que buscar la palabra divina. Lo que dice, más que el oro, más que la plata. Pero viene días, dice como Amós 8:11 dice, viene días, dice el Todopoderoso, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra del Todopoderoso. Esa hambre va a venir, hermanos. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando la palabra divina y no lo hallarán. Va a ser un sol tan sorprendente, tan triste, hermanos, cuando nosotros vamos a querer buscar las perlas preciosas y va a ser demasiado tarde. Hoy es el momento, hermanos. Así como el hijo pródigo volvió a su padre, porque él dijo, donde mi padre sobra todavía comida, hay comida bastante, tengo que volver a mi padre. El hijo pródigo, de esa manera, él volvió en sí, pensó, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco hambre. Me levantaré, me iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Así tenemos que humillarnos, hermanos, como el hijo menor. No tenemos que ser enaltecidos. Muchas veces nosotros nos enaltecemos. Somos orgullosos, somos vanidosos. Decimos que ¿cómo va a ser eso? Las perlas preciosas, el calendario, el bautizo tan solamente en el nombre de nuestro Creador y Redentor. Pero tan solamente estas verdades son para los humildes, no para los enaltecidos y para los que se orgullecen. Hermanos, viene el hambre y sed. Te enviaré, dice nuestro Padre Celestial, hambre y sed. Pero no hambre de comida ni de sed de agua, sino de oír, de escuchar, de entender su verdad, su palabra, entender sus misterios, sus claves, sus llaves. Hermanos, no habrá, mis hermanos. ¿Cuándo vamos a empezar a correr, a buscar? Cruzaremos desiertos, cruzaremos océanos, buscando las verdades, las perlas, y no lo hallarán. ¿Cuándo se va a cerrarse el tiempo de gracia, mis hermanos? Ya no podrás entender, ya no podrás a quién preguntar. Solamente estarán los grandes doctos de la tierra, mis hermanos, y el Padre Eterno, su Espíritu ya no estará para que nos ayude, para que nos motive, para que nos instruya, hermanos, en su verdad.
Vienen días difíciles, mis hermanos, porque cuando se va a acabarse el tiempo de gracia para el mundo entero, primero se va a acabarse el tiempo de gracia para los doctos, para los líderes, para los ministros, para los pastores. Después se va a acabarse el tiempo de gracia para su pueblo, para su iglesia, para que era su iglesia elegida. Una iglesia favorecida, una iglesia que fue levantada en tiempos proféticos con un mensaje profético, pero no se salió de las instrucciones divinas, se salió, hermanos, se apartó. Ya se ha vuelto una iglesia laodicense, pero hermanos amados, solamente nos queda participar de ese remanente, y el remanente será levantado por el creador del universo. Dice Jeremías 23, Ezequiel 34, dice que él mismo va a levantar un remanente, un pueblo manso y humilde, dice Sofonías 3, 12, 13. Pero este pueblo, hermanos, tiene que sentir el hambre, tiene que correr a su Padre Celestial, donde está, en el lugar santísimo del santuario celestial, como José está repartiendo el trigo, comida de los ángeles. El trigo celestial significa las verdades puras sin contaminación. Son nutritivos para nuestra vida espiritual. Hermanos, nos va a dar vigor, fuerza, valor, energía para luchar, para difundir las verdades en todos los lugares, en cualquier circunstancia de la vida. Hermanos amados, vamos a leer Apocalipsis 2:9 y 3:9. ¿Cómo están nuestras iglesias en cualquier organización religiosa? Porque yo tengo que correr a mi Padre Celestial. La palabra divina dice en Apocalipsis 2:9: conozco tu tribulación y conozco tu pobreza, sin embargo, dices eres rico. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y solo son una sinagoga de Satanás. Es tan triste, hermanos, escuchar estas verdades. También dice en Apocalipsis 3:9: yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Amén. Hermanos amados, todas las organizaciones ya se ha vuelto una sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Por practicar doctrinas de demonios. Apocalipsis 18, de 1 al 5, dice que tu iglesia se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y aves aborrecibles. Eso exactamente se ha cumplido con todas las iglesias, mis hermanos. Si quieres permanecer ahí, puedes permanecer, pero llegará la hora donde tendrás que ir corriendo. Cruzarás desiertos, irás de mar a mar buscando la verdad y no lo hallarás. Esa suerte es lo que nos espera si hoy nos sentimos felices, contentos, comiendo comida de chancho, comiendo comida de pan de cebada cocinado con excremento humano, pan inmundo. Hermanos, la suerte es lo que dice las Escrituras. Mis hermanos, ahora es cuando tenemos que ir a nuestro Redentor. Y en esa parábola, en esa historia, dice que su padre estaba esperando día y noche, con los brazos abiertos. Hermanos, y el padre, su padre le dio todos los privilegios. Le hizo bañar, le cambió de ropa, eso es la ropa de justicia. ¿Y qué cosa es bañar, hermanos? Le bañó. ¿Qué significa, hermanos, bañar? Lavar su cuerpo con agua fresca. Eso es, mis hermanos, la lluvia temprana y la lluvia tardía.
Él nos va a purificar con la lluvia temprana y con la lluvia tardía. Después nos dará, mis hermanos, una ropa limpia, la ropa de justicia, lo que habla, hermanos, el libro de Apocalipsis, que de mí compres oro refinado y las vestiduras blancas. Nuestro Padre Celestial está dispuesto para darnos la ropa de bodas. Hermanos, y comida especial, comida de toros engordados. Esa comida son las grandes verdades que Él quiere darnos. Eso está, hermanos, en esa parábola de la cena del gran rey. Hermanos amados, es tiempo de ir corriendo a nuestro Padre Celestial. Si no, nos esperan días difíciles, así como las 7 postreras plagas. Para los desobedientes y para los que no enseñan bien, hermanos, para todos los doctos, los ministros, los pastores recibirán las 10 plagas. Y todo lo que no sienten el hambre, nos esperan las 7 postreras plagas. Y nunca seremos bañados con la lluvia temprana ni con la lluvia tardía. Y nunca disfrutaremos de los toros engordados, porque eso es la cena de las grandes verdades. Porque el Creador del universo nos quiere preparar a tal extremo, lo que dice en el libro de Apocalipsis 11, 6, 5, 6. Así es, oyentes de la sintonía, la palabra divina dice en Apocalipsis 11, 5, 6: si alguno trata de dañarlos, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos, así morirá el que quiera dañarlos. 6. Estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva en los días en que profeticen, y tienen poder de convertir el agua en sangre y de herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieren, dice la palabra divina. Hermanos, ¿por qué va a salir de nuestras bocas fuego? Es porque vamos a tener espada de 2 filos. Vamos a tener el espíritu del Hijo y del espíritu del Padre. Hermanos amados, muchas gracias por su amable sintonía y por su paciencia y por su precioso tiempo. Levántate, Israel. Es el amanecer de la libertad.